Oye, a veces agarrar la Biblia es como volver a esas historias que escuchamos de chicos, ¿no? Pero, ¿qué tal si hoy le damos una vuelta? Como explorarla juntos, pero con otros ojos, más de cerca, como redescubriendo algo valioso. La idea es esa, ¿no? Platicar un poco sobre cómo leer, cómo sentir estos textos tan antiguos, pero de una forma más viva. Como si estuviéramos aquí echando un cafecito, compartiendo ideas, sin tanta formalidad, buscando esa conexión humana, ¿sabes? La espiritual también, claro, que está ahí, detrás de las palabras. Que sea una charla que nos deje pensando. Exacto, qué buena idea. Porque de verdad hay una riqueza increíble, ¿no? Esperando ahí, cuando uno se anima a ver un poquito más allá de la superficie de lo que ya, pues ya creemos saber, es como dices, como ver un paisaje conocido. Pero órale, de repente notas colores nuevos, texturas que ni habías visto, y qué mejor que hacerlo juntos, ¿no? Explorar en compañía. A ver, pensemos primero cómo era antes, cómo se vivían estas escrituras allí en sus inicios. Seguro era muy diferente a como leemos hoy, ¿no? Cada quien en silencio, solito. Me acuerdo de leer pasajes, como en Deuteronomio o Nehemías, ¿no? Donde cuentan que leían la ley en voz alta para todos. Imagínate la escena. Debió ser una experiencia comunitaria, fuertísima, ¿verdad? Totalmente. Es que la lectura en voz alta y en comunidad era, pues, lo normal. Era la base. Y el impacto, imagínatelo. No era nada más recibir datos, no. Era un acto que de verdad construía la identidad del pueblo, las historias, las leyes, las promesas de Dios. Al escucharlas todos juntos, se creaba una memoria compartida. Fíjate en la tradición judía, en las sinagogas. Claro. Y los primeritos cristianos siguieron con eso en sus reuniones, muchas veces en casas, ¿eh? La palabra escuchada así, juntos, pues le daba forma a la comunidad, la unía, le daba dirección, era parte, vamos, esencial de su vida, de su fe, de todo. Sí, sí, es un contraste bien interesante con hoy, que a veces todo es tan individual, ¿no? Yo he estado en lecturas así en grupo, leyendo un evangelio de corrido, por ejemplo, turnándonos. Y sí se siente diferente, ¿eh? Se siente como una fuerza, algo que une. Y pensar que así le llegaron las cartas de Pablo a las primeras comunidades. Alguien las leía en voz alta para todos. La palabra viva, así, compartida. Y eso no iba solo, ¿eh? Esa vivencia comunitaria se reforzaba con otras cosas. Para los primeros cristianos, partir el pan, la Eucaristía, pues, iba de la mano con escuchar la palabra. Comer juntos, recordar juntos lo que Jesús dijo y hizo, a través de las escrituras que se leían y se explicaban. Todo eso iba tejiendo la identidad, ¿sabes? Fortalecía los lazos y los conectaba con esa gran historia de salvación que, pues, termina en Cristo. Era un todo, una fe vivida así, en común. Muy bien. Entonces, tenemos esta colección de escritos que, como dices, más que un solo libro, parece una biblioteca entera, ¿no? La abres y órale, encuentras de todo, historias, poemas, leyes, estilos súper diferentes. Es una imagen perfecta, sí. Una biblioteca divina. Mira, si vemos la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ya desde ahí se ve una organización, una diversidad. Se habla del Tanaj, ¿no? Que tiene la Torá, o sea, la ley, los Nebim, los profetas, y los Ketubim, los escritos. Ya esa estructura te dice que hay distintos tipos de textos sagrados. Ajá. Y claro, en el cristianismo pues hay diferentes colecciones o cánones. La tradición católica, por ejemplo, incluye en el Antiguo Testamento unos libros que llamamos deuterocanónicos. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, los de Macabeos y pedacitos de Esther y Daniel. Para nosotros, estos libros son palabra de Dios inspirada, parte de la Biblia desde bien antiguo en la Iglesia, aunque no estén en el canon judío de después o en todas las Biblias protestantes. Esta diversidad de cánones, pues, viene de lejos y muestra cómo diferentes comunidades recibieron y cuidaron estos escritos. Entendido. Y dentro de toda esa riqueza, esa variedad, ¿cómo podríamos, digamos, agrupar los tipos de textos para no perdernos tanto? Una guía rápida. Pues mira, a grandes rasgos podríamos identificar como tres modos principales de escribir en la Biblia. Una parte enorme, casi la mitad, es narrativa. O sea, historias, ¿no? Que cuentan los hechos de Dios, la historia de la salvación. Luego hay muchísima poesía,
No solo los salmos, ¿eh? También gran parte de los profetas y los libros sapienciales están escritos así, en verso. Y finalmente lo que podríamos llamar discurso en prosa. Ahí entra desde las leyes del Pentateuco hasta las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento o los sermones que encontramos. Hablemos de las historias, entonces, de la narrativa. Si ocupan tanto espacio, ¿cómo hay que leerlas? ¿Son como, no sé, reportajes históricos súper detallados o hay algo más ahí? Esa es una pregunta clave, ¿sí? La narrativa bíblica es todo un arte. Y no siempre funciona como nosotros esperaríamos hoy con nuestras ideas de historia o de ficción. Hay una pintura muy famosa, la de Magritte, que tiene una pipa dibujada y abajo dice, esto no es una pipa. Ah, sí, la conozco. Pues la idea es esa. La pintura es una representación de la pipa, no es la pipa real. Algo así pasa con la narrativa bíblica. El texto es una representación inspirada de lo que pasó, no una grabación tal cual. Los autores sagrados, guiados por el Espíritu Santo, eligieron qué contar, cómo ordenarlo, cómo presentarlo, para comunicar un mensaje de fe, una verdad sobre Dios y sobre nosotros. O sea que no es nomás contar lo que pasó y ya. Hay una intención detrás, ¿verdad? Una forma de llevarnos por la historia para que captemos algo importante. Exactamente. Usan recursos literarios y con qué maestría. Crean tramas con sus conflictos, sus clímax, sus desenlaces. Desarrollan personajes complejos, nos meten en contextos específicos, juegan con el tiempo. Y algo súper importante es entender los niveles. Una historia chiquita de un personaje, digamos, nivel 3, cobra todo su sentido dentro de la historia más grande de su libro o su época, nivel 2. Y esa, a su vez, se entiende mejor como parte de la gran historia de toda la Biblia, la historia de salvación, nivel 1. Si leemos una parte aislada, pues corremos el riesgo de entenderla mal o sacarle un sentido que no era. Un ejemplo clásico es lo de Gedeón, ¿no? Cuando pide la señal con el vellón de lana. Si lees solo ese pedacito, chance y piensas que es como una receta para pedirle pruebas a Dios. Justo ese. Pero si lees esa escena, en todo el contexto de Gedeón, allá en el libro de los jueces, en los capítulos 6 al 8, ahí cambia todo. Ves a un Gedeón lleno de miedo, de dudas, con una fe que titubea, y ves a un Dios súper paciente, súper misericordioso, que actúa a pesar de la debilidad de Gedeón. Entonces, el mensaje principal no es así pídele señales a Dios, sino una reflexión bien profunda sobre la lucha de la fe, la inseguridad humana y la gracia sorprendente de Dios que nos acompaña hasta en las dudas. Por eso es tan importante ver el panorama completo, entender el conflicto central de la historia grande, cómo se desarrolla y cómo se resuelve. El ajá viene cuando te das cuenta de que estas historias están diseñadas para moldear cómo vemos a Dios y la vida. Y hablando de panorama completo, ¿cuál dirías que es esa gran historia que como que amarra todo en la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque a veces uno se pierde la verdad, sobre todo en el Antiguo Testamento. Sí, es vital tener esa visión de conjunto, esa historia primordial. Todo arranca con la creación, ¿no? Génesis 1 y 2. Dios crea un mundo bueno y llama al ser humano, hombre y mujer, a ser su imagen, a chambear con él cuidando y desarrollando la creación. Pero luego, pues viene la ruptura, la decisión humana de desconfiar de Dios, de querer ser nosotros los que definimos qué es bueno y qué es malo. Génesis 3 al 11. Y esa ruptura con Dios trae consecuencias. Daña la relación con Él, con los demás, con la naturaleza, hasta con uno mismo. Se pierde la armonía. ¿Y dónde entra ahí toda la historia de Israel? Que ocupa muchísimas páginas. Pues la historia de Israel, el llamado a Abraham, la salida de Egipto, la alianza en el Sinaí, la tierra prometida, los jueces, los reyes, los profetas, el exilio, el regreso, no es solo un ejemplo más de esa condición humana herida. De alguna manera, fíjate, muestra el problema todavía más fuerte. A pesar de ser el pueblo elegido, llamado a ser luz para todos, Israel también lucha y cae en la infidelidad una y otra vez. Demuestra que la salvación, la fidelidad completa, no puede venir solo del esfuerzo humano, ni siquiera del pueblo escogido. Se necesita que Dios intervenga de manera definitiva. Y aquí, justo aquí, es donde la llegada de Jesús se presenta como el centro, la cumbre de toda esta historia. Jesús es el cumplimiento de todo lo prometido a Israel. Él es el israelita fiel, el Hijo amado que vive en comunión perfecta con el Padre. Pero lo hace de una forma que desconcierta, ¿no? Redefine lo que es el poder,
lo que es el reino, hasta la idea misma de Mesías. En lo ver del poder que domina, que se impone, piensa en los imperios del mundo. Jesús revela el poder del amor que sirve, que se entrega, que perdona. La cruz, que parece la máxima debilidad, se convierte en la máxima expresión del poder de Dios, el poder del amor que salva. Es una paradoja increíble, ¿no? Y la vemos reflejada en la vida de tantos santos, de tantos mártires a lo largo de la historia. Esa idea, ¿no? De un poder que se muestra sirviendo, entregándose en la humildad, resuena súper fuerte hoy, en un mundo que busca tanto el poder que domina. Es un mensaje radical, pero lleno de esperanza. Y esto nos lleva derechito a los evangelios. ¿Qué tendríamos que tener en la cabeza al leerlos? ¿A qué hay que ponerle más atención? Al acercarnos a los evangelios, mira, hay varios puntos clave. Primero, estar bien atentos a cómo se conectan con el Antiguo Testamento. Y no son solo las citas directas, ¿eh? Son ecos, alusiones, personajes, eventos que Jesús como que retoma o lleva a su plenitud. Mateo, por ejemplo, presenta a Jesús como el nuevo Moisés, dando la nueva ley en el Sermón del Monte. Segundo, fijarnos en cómo comunica Jesús su mensaje. Muchas veces es indirecto, a través de lo que hace, los milagros son señales del reino que está llegando, de las preguntas que provocan la gente, ¿y este quién es?, de las reacciones que causa. Todo eso nos va revelando quién es y qué vino a hacer. Y tercero, y esto es fundamental, leer todo siempre a la luz de su pasión, muerte y resurrección. Los evangelios no son nomás colecciones de dichos bonitos o biografías para imitar, son relatos que encuentran su punto más alto y su sentido final en el misterio pascual. Ahí se revela por completo quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Entonces, teniendo toda esa historia detrás y esa culminación en Jesús, ¿por qué son 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué no uno solo y ya? Es una pregunta excelente. Y la respuesta nos habla de la riqueza de cómo Dios se nos revela. No es que tengamos 4 evangelios diferentes, sino 4 relatos del único evangelio de Jesucristo. Cada evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, escribe desde un ángulo distinto, quizá para una comunidad específica, y con sus propios énfasis teológicos, pero todos anuncian la misma buena noticia, que en Jesús Dios vino a salvarnos. Marcos, que chance fue el primero, es muy directo, pura acción, presentando a Jesús como el Hijo de Dios poderoso que inicia el reino. Mateo, que quizá escribía para gente de origen judío, remarca cómo Jesús cumple las escrituras de Israel. Lo presenta como el Mesías Rey, el nuevo Moisés. Lucas, con una mirada más universal, arma una historia bien ordenada, destacando la misericordia de Jesús, la acción del Espíritu Santo, desde su infancia hasta que sube al cielo. Y Juan, con un lenguaje más profundo, más simbólico, nos invita a ver a Jesús como la palabra eterna de Dios hecha carne, la fuente de vida y luz. Tener estas 4 miradas es como tener 4 retratos de la misma persona amada. Cada uno capta detalles, profundidades distintas, y juntos nos dan una imagen mucho más completa. Aparentes diferencias, ¿no? O discrepancias entre ellos. Detalles distintos del mismo evento, por ejemplo. ¿Cómo entendemos eso? Es importante recordar qué tipo de textos son. Los evangelios son como biografías antiguas, a veces les llaman bios. Su meta principal no era la exactitud de una foto o de una crónica moderna minuto a minuto, era presentar la vida y las enseñanzas de Jesús de forma que transmitieran fielmente su significado y su impacto para la fe de la gente. Los autores tenían cierta libertad para escoger qué contar, cómo ordenarlo, incluso para parafrasear un poco las palabras de Jesús o describir los eventos, pero siempre buscando ser fieles al corazón del mensaje y a la verdad histórica esencial. Un ejemplo clásico es lo que dice el centurión al pie de la cruz. Marcos pone que dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, y Lucas pone, verdaderamente este hombre era justo. Ah, claro. Ambas frases expresan ese reconocimiento impactante de quién es Jesús por parte de un no judío, pero cada evangelista la ajusta un poquito para que encaje mejor con los temas principales de su propio evangelio. Estas variaciones no son errores, son una característica del género y nos ayudan a apreciar todavía más la riqueza de estos 4 testimonios inspirados. Y hablando de cómo comunicaba Jesús, pues es inevitable pensar en las parábolas, que a veces parecen cuentitos sencillos, con su moraleja y ya. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué podemos descubrir? Las parábolas son mucho más que cuentos morales, de verdad. Son una de las formas más típicas y geniales de Jesús para predicar.
No son solo para ilustrar verdades generales, sino que están súper conectadas con su misión, con el anuncio central de su predicación, que el reino de Dios está llegando en él, en lo que dice y hace. Usaba imágenes de la vida diaria de Galilea, sembradores, pastores, viñedos, tesoros escondidos, que la gente entendía al momento. Pero esas imágenes muchas veces ya traían una carga simbólica del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la viña como imagen de Israel o la semilla como la palabra de Dios. Entonces, para entenderlas mejor, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No quedarnos solo en buscar la aplicación para hoy? Exacto. Como algunas claves. Primero, preguntarnos por el contexto dentro del Evangelio. ¿A quién le está contando Jesús esa parábola? ¿Qué acaba de pasar o qué va a pasar justo después? ¿Por qué la cuenta ahí? Segundo, buscar si hay ecos o conexiones con los profetas, con otros textos del Antiguo Testamento. ¿Está Jesús usando una imagen conocida para darle un giro, un nuevo significado? Tercero, ayuda mucho distinguir entre el significado original, lo que Jesús quiso decir a sus oyentes del siglo I en su momento, y la implicación o aplicación, lo que esa verdad significa para nosotros hoy. Es importante respetar lo primero antes de saltar a lo segundo. Y cuarto, identificar los puntos centrales de la comparación, los personajes o elementos clave que mueven la historia, sin forzarnos a encontrarle un significado alegórico a cada detallito. Mencionaste antes el ejemplo de la parábola de los talentos o las minas en Lucas 19, que a menudo se usa para hablar de usar nuestros dones mientras esperamos que Jesús vuelva. Sí, pero fíjate que Lucas nos da una clave de lectura súper importante justo antes. Dice que Jesús contó esa parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro. En ese contexto, la parábola habla más directamente de la entrada de Jesús a Jerusalén, que estaba por ocurrir, del momento de la visita del rey. Habla de las distintas respuestas que iba a recibir. Unos lo aclamarían, otros lo rechazarían con violencia, los ciudadanos que no querían que reinara sobre ellos, y sus propios siervos, los discípulos, tenían que mostrarse fieles con lo que les había confiado durante su ministerio. Las parábolas muchas veces tienen como un filo, ¿sabes? Son provocadoras, no buscan solo enseñar algo bonito, sino invitar a tomar una decisión, a tomar postura frente a Jesús y ese reino que Él trae de forma tan... Es fascinante, de verdad. ¿Cómo cambia todo cuando leemos con estas claves? Entender la lectura como algo vivo, comunitario, descubrir esa gran historia que une todo, con Jesús en el mero centro, y apreciar la belleza, la profundidad del arte literario de los autores sagrados. Totalmente. Y lo más bonito, creo yo, es que toda esta riqueza no es solo para los expertos o los académicos. Lo que se necesita es un corazón abierto, ¿sabes? Una curiosidad humilde, ganas de escuchar con atención y sobre todo dejar que sea la misma palabra la que nos hable, nos cuestione y nos vaya transformando, poquito a poco. Quizá podríamos quedarnos con una pregunta, ¿no? Para seguirla pensando. ¿Cómo cambiaría nuestra relación con la Biblia si nos acercáramos a ella no solo buscando respuestas rápidas o la aplicación inmediata para hoy, sino dejando que esa gran historia que cuenta nos lea a nosotros, que nos cuestione, nos consuele, nos moldee lentamente como la luz del sol que día tras día va cambiando sin que apenas nos demos cuenta un paisaje? Ha sido una verdadera alegría compartir esta charla, esta exploración. Gracias por acompañarnos este ratito. Esperamos que esta conversación sea como una semillita, ¿no? Una invitación a seguir profundizando, a seguir maravillándonos con estos textos sagrados. Nos escuchamos en la próxima.